Buenos días. Buenos días, Héctor, ¿me escuchas? Ah, Sherlock, ¿no? El Iquis Pecachura. Sherlock, ¿me escuchas? Buenos días. Buenos días. Muy bien, vamos a iniciar con la clase, ¿sí? El día de hoy. Para ello, ¿estuviste la clase pasada? No, No estuviste. Ah, ya. Vamos a hacer un repaso respecto a lo que hemos desarrollado la clase pasada, ¿sí? ya mis. Muy bien, hemos estado tratando desde la primera clase lo que es la literatura universal, ¿cierto? Hemos desarrollado ciertos movimientos dentro de la literatura universal, el cual hablábamos sobre el romanticismo. ¿De qué crees que trate el romanticismo, Sherlock? ¿O en qué crees que se enfoque? El romanticismo del amor, supongo. Claro, claro. Su mismo nombre, el romanticismo, nos da a entender un solo significado en base a su nombre nomás, ¿no? El romanticismo se va a enfocar en el sentimiento del ser humano, ¿sí? En ese sentimiento amoroso que vaya a sentir, ¿sí? En esa época, o que se practicaba, mejor dicho, ¿no? Durante esa época, ¿ya? Va a haber un pensamiento muy subjetivista, en el cual los escritores, o mejor dicho, la sociedad de esa época, va a considerar de que no se desarrolle de la misma forma, ¿no? Consideraban que como era un pensamiento subjetivista que no se basaba en la razón, ellos consideraban que lo que plasmaban en sus obras, en sus escritos, era algo irreal, ¿no? En eso se basan. Entonces, los románticos o los escritores de esta época utilizaban como forma, como método, el plasmar su forma de pensamiento dentro de sus escritos, ¿no? Pero como la sociedad consideraba que no era algo real, no le tomaban mucha importancia, pero sí ya los escritores daban a conocer su forma de pensamiento, su posición en cuanto a la sociedad. Sí, eso era parte de ellos. Ahora, ¿dónde surge el romanticismo? Pues bueno, el romanticismo va a surgir en España, donde el tema romántico va a primar, ¿no? Dentro de todos sus escritos, ¿ya? Y va a haber una restauración de los valores ideológicos, ¿no? De la ideología, de la forma de gobierno, de la sociedad en la cual se estaba. Y la exaltación en el cristianismo, ¿ya? Ahora, ellos van a rechazar algunos aspectos neoclásicos, donde para ellos tenía que respetar la regla de tres unidades, ¿no? Que todo escrito, toda narración debería de tener lugar, espacio y tiempo, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, su forma o su estrategia va a ser mostrar pensamientos subjetivistas, ¿ya? ¿Qué son los pensamientos o lenguajes subjetivistas? Son lenguajes exagerados, llenos de metáforas, de figuras literarias que se podría sobreentender en doble sentido. ¿Ya? En doble sentido. Y una atracción por lo nocturno y misterioso. En ello se va a evolucionar lo que es las historias, ¿no? Por cautivar ese misterio, hacer de duda su, su historia para que cautive al lector y fuga del mundo que los rodea, ¿no? Ellos optaban por manifestar sus pensamientos o su forma de ver la sociedad y la realidad por ignorar lo que en realidad sucedía, ¿no? Aquí vamos a tener a grandes representantes como es José de Espronceda, Duque de Rivas, José Zorrilla y Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Que es el que resalta con sus rimas y leyendas.
Gustavo Adolfo Bécquer, que es conocido como el Cisne de Andalucía, él es hijo y hermano de grandes pintores, donde queda huérfano a los 10 años y va a vivir su infancia y adolescencia en Sevilla, ¿no? España. Él estudió humanidades y pintura para luego trasladarse a Madrid en el año 1854 y muere en el año 1870, poco después que su hermano murió, ¿no? Ahora, los escritos de Gustavo Adolfo Bécquer se van a basar en sus rimas y leyendas, ya donde va a considerar el segundo poeta amoroso español, ¿no? Más amoroso y español. Él domina tanto la prosa como el verso, ambos escritos. Recuerden, la prosa es narrativa y el verso es la poesía, entonces él domina ello, ¿no? En sus poemas, él va a reflejar ese desamor, el desengaño que siente por alguien, ¿no? Y crea en la prosa ambientes fantásticos, ¿no? Que van a estar envueltos en una atmósfera sobrenatural, ¿no? Que van a ser lugares irreales, ¿no? Llenos de formas de poder mostrar un mundo ideal para ellos, ¿no? Él tiene grandes obras, las que rescatan o resaltan van a ser sus rimas, leyendas, las cartas desde mi celda, historia de los tiempos de España, de los templos de España, ¿no? Pero lo que resalta son sus rimas y leyendas, ¿ya? Él en sus leyendas, la mayoría de ellas están escritas en prosa y están ambientadas en un ambiente medieval, ¿no? Se van a manifestar como temas amorosos o fantásticos con un dominio del lenguaje narrativo. ¿Ya? Con un dominio del lenguaje narrativo. Él se muestra o muestra una habilidad para utilizar elementos fantásticos y misteriosos, ya donde va a destacar las leyendas Rayo de Luna, los ojos verdes, la Jorca de Oro y el Cristo de la Calavera, ¿no? Con el beso, ¿no? Entonces aquí el que resalta, o habíamos hablado, era de la Ajorca de Oro. ¿En qué trataba la Jorca de Oro? Se enfocaba mucho en ese sentimiento amoroso que sentía Pedro por una mujer, en el cual esta mujer deseaba obtener la Jorca de Oro de la Virgen de la iglesia, ¿sí? Y es que ahí obtiene, ¿no? Y hace todo lo posible porque Pedro logre sacar la Jorca de Oro de la Virgen. Entonces, él, por no decepcionar, por no hacer sentir mal de la chica que cuales le estaba enamorado, él decide sacar la Jorca de Oro de la Virgen. ¿No? Entonces, al sacar va a destapar ciertos sucesos catastróficos que van a ser la reacción de haber cometido tal crimen, ¿no? Entonces, de eso más o menos trata la historia y se ve reflejado el tema amoroso de la época, ¿no? Muy bien. Luego hemos desarrollado lo que es el realismo. Si habíamos hablado sobre un movimiento romántico, subjetivista, ¿de qué creen que tratará el romanticismo, el realismo? Chicos, Celac, Rosemary.
Claro, el romanticismo valoró mucho ello. Sí, valoró el sentimiento, el amor y el realismo. ¿De qué creen que trata? Claro está que surge después del romanticismo. ¿En qué creen que se enfoca? Muy bien, sí, muy bien, Sherlock. Nos dice, el realismo, Sherlock nos manifiesta que es un movimiento artístico y literario que surgió en Francia en el siglo XIX como reacción al romanticismo y al idealismo, ¿no? Porque había mucho respeto de la ideología, ¿no? El realismo en sus diversas expresiones artísticas, literarias, filosóficas y jurídicas tiene un mismo desde una postura objetiva. Exacto. El realismo va a surgir como una reacción al romanticismo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos, es cierto que surge como el romanticismo con un pensamiento subjetivista, pero ya el realismo va a ser un pensamiento realista, real, ya no ideológico, ¿no? En eso se va a enfocar. Entonces, el realismo va a ser un pensamiento ya objetivo, basado en la razón, ¿ya? Aquí van a ir surgiendo, junto al positivismo de Augusto Comte, la segunda revolución industrial, la teoría evolucionista que va a marcar la época, ¿no? Y durante la segunda mitad del siglo XIX. Sabemos que los cambios que van a ir desarrollándose durante esta época va a marcar mucho lo que es la realidad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de este movimiento? Uno, el objetivismo, ¿no? Donde se va a manifestar con mucha realidad, o mejor dicho, basado en lo que era lo racional, lo real, lo racional. Y la observación va a reemplazar a la imaginación. ¿Ya? El hecho de ser muy observador, muy crítico referente a la forma de pensamiento, va a ser que va a reemplazar a lo imaginario, no a lo irreal. Preocupación por los temas sociales y políticos, acá los que forman parte de esta época se van a preocupar mucho por estos temas sociales y políticos, ¿no? Y se va a oponer al romanticismo, ¿no? Rechazando lo sentimental, que prime el sentimiento amoroso. ¿Sí? Y denuncia de los males que van a aquejar a la sociedad, ¿no? Acá sí los escritores van a ir plasmando su forma de pensamiento tal y cual sucedían en dicha época, ¿no? Tenemos grandes representantes como Honor de Basal, Balzac, Papagoriot, Stendhal, Gustavo Flaubert, Madame Bovary, Fedor Dostoyevsky, ¿no? Fedor Dostoyevsky, nacido en Moscú en el año 1821, el cual él va a pertenecer a un grupo socialista, ¿sí?
y el máximo representante de la novela rusa. En sus obras va a aparecer evidentes rasgos de modernidad, ¿no? Sobre todo en el tratamiento de detalle y de lo cotidiano, ¿no? Ellos van a plasmar, por eso es que la observación es una característica fundamental de la época. ¿Por qué? Porque van a plasmar a detalle todo lo que sucedía en la época y cómo era en realidad, ¿no? Él muere en Petersburgo en el año 1881 y él en sus obras en las obras literarias que él va a desarrollar, va a plasmar mucho lo que es el análisis psicológico, la psicología del ser humano, ¿no? Prácticamente se va a enfocar en el sentimiento psicológico del ser humano, ¿no? Él escribe grandes obras como Crimen y Castigo, Pobres Gentes, Humillados y Ofendidos y Los Hermanos Karamazov, ¿no? Donde su obra más resaltante es Crimen y Castigo, ¿no? Que pertenece al género narrativo especie novela donde su tema o de lo que trata la obra va a ser la miseria económica y moral, ¿no? La desobediencia a las normas planteadas durante la época y el castigo posterior, ¿no? El estudio psicológico de un crimen. Acá va a tratar la historia de Rodion Raskolnikov, un estudiante de derecho que va a abandonar la universidad por falta de dinero, ¿no? Él vive en Petersburgo, en un cuartucho muy desagradable de un edificio, en el cual él planea robar a la usurera Aliovna, con tal fin la visita y le lleva un reloj, ¿no? Para empeñar y presta atención a cada movimiento que esta usurera realiza. ¿No? Perturbando, sale de la casa de Aliovna y va a un bar donde conoce a un alcohólico, Mermeladov, quien le cuenta parte de su vida, ¿no? Luego lo acompaña a su casa, donde no tiene un recibimiento agradable, pues la mujer lo espera por varios días, ¿no? Rodion se retira, dejando unas monedas, los que desea recobrar, luego, pero se arrepiente, ¿no? Vuelve a su cuarto y duerme. Luego, Anastasia, criada y empleada de la casa donde vivía Rodion, le comunica que ha llegado una carta para él y era de su madre, el cual le pide a la muchacha que se vaya, ¿no? A él lee a solas la carta y en ella su madre le cuenta que Dunia, la hermana de Rodion, ha tenido problemas, ¿no? Que ya no lo superó y que se va a casar con un militar, quien es descrito, ¿no? La madre le comunica que viajarán para visitarlo y que esperan su aprobación al culminar. Rodion se encoleriza, pues ha advertido que su hermana se está sacrificando por él con un hombre que no la ama, pues, ¿no? Por lo que decide negarse a aceptar el matrimonio. Rodion en la calle se entera que Elizabeth, media hermana de Aliovna, no estará a las 7, ¿no? Así se decide actuar, va a la casa y le muestra un paquete completamente atado que supuestamente contenía una pelletería, ¿no? Son alhajas. Entonces, al tratar de abrirla, Rodion va a golpear con una hacha y la vieja va a caer muerta, pues, ¿no? Mientras busca los objetos de valor, ¿no? Y llega, es ahí donde va a llegar Elizabeth, a quien mata también, y al intentar salir, dos hombres vienen a buscar a la usurera. Les parece raro que no les atienda y uno va al portero, ¿no? Y luego va al otro, Rodion escapa en ese afán de saber por qué la usurera no les abría la puerta y va a despertar sospechas en Petrovich, ¿no? Quien lo va a acosar con preguntas hasta lograr una confesión, ¿no? Pero antes se le confiesa a Sonia, hija de Mermelao, y en una prueba de amor es enviado en Siberia, ¿no? Donde lo acompaña a Sonia, ¿no? Entonces ahí él confiesa ese sentimiento por el sentimiento amoroso que sentía, ¿sí? Él confiesa su crimen para luego, ¿sí? Ser encarcelado. Entonces, marca mucho el sentimiento también hacia una persona, sí, porque gracias a ella, él confiesa. Sí, chicos, muy bien. Entonces, hemos hablado sobre el romanticismo, hemos hablado sobre el realismo, que son dos movimientos que marcan la época y que sabemos muy bien que uno surge tras de otro, ¿ya? Para luego hablar sobre el vanguardismo, ¿no? Que es una corriente literaria continua
de ello, ¿no? Sabemos muy bien que las historias se van a desarrollar durante en la etapa de Francia y Rusia. Sabemos también que los movimientos literarios no surgen solamente en un lugar, pero mismo van a surgir en varios espacios. Claro está que no van a surgir en un mismo espacio con una misma temática quizás o que se desarrolle solamente de un lugar. Van a surgir ese mismo pensamiento en diferentes ambientes o lugares y países donde se van a practicar la misma con la misma característica. Resalte más, ¿no? Francia y Rusia, donde surge la novela, ¿no? Aquí vamos a tener a Honor de Balzac, Gustavo Flaubert, Emile Zola, Fyodor Dostoyevsky, León Tolstoy, Benito Pérez Galdós, ¿no? Con su obra, por ejemplo, Honor de Balzac, con Papá Goriot, Gustavo Flaubert, Madame Bovary, Emile Zola, La Bestia Humana, Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo, León Tolstoy, Guerra y Paz, y Don Benito Pérez Galdós con Doña Perfecta, ¿no? Acá, luego de un realismo muy marcado va a surgir lo que es la literatura del modernismo y la generación del 98, que es un periodo que abarca, ¿no? A este periodo, el modernismo y generación del 98, se le va a conocer también como el fin del ciclo, ¿no? Y va a tener lugar los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Ya? Acá va a suceder en esta época para que surge el vanguardismo, eventos sociopolíticos muy marcados, ¿no? Acá va a haber avances de la ciencia donde van a ser partícipes o van a propiciar el desarrollo de la técnica, ¿no? Y el logro importante de descubrimientos, tales como el petróleo, la electricidad, y los progresos de la técnica van a estar dirigidos principalmente a mejorar las máquinas de las fábricas, ¿no? Acá va a haber mucha evolución, mucho cambio, ¿no? Y los medios de comunicación, el cual va a dar como resultado la segunda revolución industrial a causa de ello, ¿no? Este desarrollo va a dar paso a la era capitalista y va a abrir las puertas al comercio mundial, ¿no? Y van a empezar las migraciones en busca de una vida mejor, ¿no? De un cambio radical de la época. Ya en el año 1895 se inicia la guerra colonial, ¿sí? Donde las últimas posesiones españolas, Filipinas, Cuba y Puerto Rico van a luchar por adquirir la independencia. Recuerden que todo movimiento literario va a estar marcado por aspectos históricos, no solamente por la literatura, sino por los movimientos históricos, también cambios de la época, ¿no? Entonces, en 1895 va a haber esta lucha por adquirir la independencia, ¿no? Que van a estar apoyadas por Estados Unidos. Aquí la escuadra o los guerreros de España van a ser destrozadas en Santiago de Cuba, ¿no? Por lo que España tiene que firmar el Tratado de París en el año 1898, en el cual España se compromete a abandonar los restos de su antiguo imperio. A este suceso se le va a conocer como el desastre del 98. ¿Sí? Y la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión va a ser un ente fundamental durante la época y se va a considerar que la fe cristiana, ¿sí? No puede hallarse por medio de la racionalización, sino con el sentimiento. De igual manera, el hombre va a llegar a conocer a Dios después de conocer su interior, ¿no? Por otro lado, filósofos alemanes como Nietzsche se van a oponer al racionalismo, planteando que la vida es el valor fundamental del hombre, ¿no? Y que va a poder convertirse en un superhombre por su propia voluntad, ¿no? En ser mucho mejor que los demás, pero decisión del ser humano, ¿no? Entonces, en eso se va a tratar esa cosmovisión esa cosmovisión del ser humano, ¿no? Recuerden que van a considerar que la fe cristiana no va a poder hallarse por medio de la racionalización, sino con el sentimiento, ¿no? Y el hombre va a llegar a conocer a Dios después de conocer su interior, mejor dicho, que el ser humano va a conocer divinidades,
¿sí? Pero primero debe de conocerse a sí mismo, ¿no? Y ya en el modernismo el hombre va a buscar un mundo nuevo, moderno, ¿no? Y muy emprendedor, ¿no? Va a necesitar el cambio de... ¿Qué características literarias tenemos dentro del modernismo? Porque para que surge el vanguardismo, primero debemos de hablar del modernismo. ¿Sí? ¿Qué va a surgir? El modernismo va a gozar de los principios del Parnaso y el simbolismo en cuanto a la pintura, va a ser muy característica durante esta época, donde se va a caracterizar por ese repudio de lo convencional y lo dogmático. Va a haber una rebeldía contra los convencionalismos sociales y una revaloración de la antigüedad indígena, ¿no? Va a haber un afrancesamiento donde lo francés o la cultura francesa va a ser marcado, ¿no? Y un cosmopolitismo desmo de ver a la sociedad, ¿cierto? Con la política. El erotismo, como va a mostrarse como una muestra máxima de rebeldía, el cual se va a poner en la efusiva religiosidad y misticismo, ¿no? Es manifestar se podría decir, deseos más profundos del ser humano, pero va a estar marcado por, o mejor dicho, va a surgir en oposición a la religiosidad y al misticismo, ¿sí? El modernismo se va a inspirar en otras dos escuelas literarias, que es el Parnaso y el simbolismo, ¿sí? ¿Sí? Donde va a perseguir a un mundo profundo y sensible, ¿no? Donde el símbolo o reflejo de la realidad existente, ¿sí? Va a surgir como... ¿Está ahí alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos? Bueno, parece que no. Entonces seguimos, les decía, ¿no? Entonces el erotismo se va a mostrar durante esta época, pero con oposición o por oposición a la religiosidad y el misticismo, ¿no? Aquí el modernismo se va a inspirar en otras dos escuelas literarias, que es el Parnaso y el simbolismo, donde el parcianismo es una instauración, o mejor dicho, va a manifestar el culto a la perfección formal, ¿no? Y el simbolismo va a perseguir a un mundo profundo y sensible del ser humano, ¿no? Donde el símbolo o reflejo de la realidad existente, ¿no? De lo que sucedía en la actualidad, ¿ya?
Luego tenemos ahora el Parnaso, por parte de esta época, se van a tomar o se va a caracterizar por ciertas formas. Una búsqueda de lo lejano, ¿no? Lo exótico, la antigüedad griega y oriental y la idealización del pasado, ¿no? Ellos van a tener esa idealización por el pasado, ¿sí? La preocupación va a formar parte de la época, como la invención verbal, el manejo virtuoso de la lengua y la imitación de la antigua versificación griega, ¿no? Donde lo medieval y la renacentista. El simbolismo, en cambio, va a tener la espiritualidad y la religiosidad, que va a ser la concientización de la muerte, ¿no? Y el aristocraticismo, la altivez y el desdén por lo vulgar, ¿no? Por dar a conocer aspectos vulgares. Sí, entonces aquí ya el simbolismo es un cambio radical del Parnaso, ¿no? Y la renovación, aquí va a haber una renovación del verso y de la prosa, ¿no? De que va a estar lleno de simbolización. La generación del 98 va a ser una representación del renacimiento al fecundarse el pensamiento nacional, ¿no? Con lo extranjero. El espíritu de protesta, el amor a todo lo va a autenticar el español, la rehabilitación de los artistas primitivos, los románticos en el sentido de amor a España, el estilo electrizante, la homogeneidad, ¿no? Y acá tenemos algunos representantes del Parnaso y del simbolismo. Acá tenemos algunos representantes, ¿no? Por ejemplo, el simbolismo, vamos a tener a Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stefan Mallarmé, el Parnaso,
Vamos a tener a Teófilo Cauter, Leconte de Liste, José María de Heredia, en Cuba José Martí, los hispanoamericanos, en Nicaragua Rubén Darío, Argentina y Perú Leopoldo Lugones y José Santos Chocano, ¿no? Que pertenece a esta corriente literaria. Ahora, dentro de ello, después de la generación del 98, junto con el simbolismo y el Parnaso, va a surgir la literatura vanguardista, ¿no? El periodo que va a abarcar, sí, la primera mitad del siglo XX. Y el término vanguardia se va a utilizar para designar a todas aquellas tendencias artísticas, ¿no? Que van a aparecer en la primera mitad de este ciclo y que va a tener como finalidad oponerse a lo anterior, ¿no? Al proponer nuevos conceptos y técnicas de escritura y literatura. Ustedes, como ven aquí en la imagen, aquí se va a ir plasmando la realidad, ¿no? Donde la literatura se va a escribir o la prosa, el verso se va a escribir de distinta manera, ¿no? Formando imágenes como si fuese un dibujo, ¿no? Aquí los eventos sociopolíticos van a estar marcados por la Primera Guerra Mundial, donde va a durar 4 años, del 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918. Aquí es un periodo entre guerras, donde Rusia va a hacer una revolución, pero va a derrocar al razaísmo, ¿no? Sarraísmo, y después va a eliminar a Kerensky, ¿no? En el año 1918 Rusia se va a convertir en una república socialista federativa soviética de Rusia, ¿no? Y a finales del año 1922, esta se va a constituir como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es conocido como la URSS, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial que se va a iniciar en el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania va a invadir Polonia, ¿no? Y 2 días después Inglaterra y Francia, donde se van a declarar la guerra al país germano, ¿no? Alemania se va a rendir o se va a sentir derrotado oficialmente el 8 de mayo de 1945, ¿no? El periodo de la posguerra se va a caracterizar por los esfuerzos para organizar mecanismos encargados, ¿no? ¿De qué? De vigilar, mantener la paz, donde el resultado va a ser la creación de la ONU y el inicio de la Guerra Fría, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a ser una situación de desconfianza entre el este y el oeste, ¿no? La cosmovisión, donde se va a ver al hombre, va a proponer volver a la realidad y dejar atrás el mundo ideal y subjetivo, y va a preferir lo objetivo y lo racional. Aquí el hombre del realismo sí va a rechazar las exaltaciones emotivas y la búsqueda idealista para centrarse en lo real, ¿no? La cosmovisión, el hombre de este periodo va a buscar romper con todo lo que se había venido dando anteriormente y va a buscar entrar en una nueva etapa, ¿no? Que no se hubiera visto antes, ¿no? Que cambie o que marque la época, ¿no? A ver, vamos a ver un pequeño video respecto a En este video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas, con la crítica a la economía de Marx, provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología contra el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología, que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios, surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido por lo tradicional. El vanguardismo es, por tanto, un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes. Así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay, por lo tanto, en el vanguardismo la búsqueda de innovación,
de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras, en otras se carece de un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista de nuestro objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar. Es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado Gitanjafra. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América, y en literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a ser una renovación radical para la literatura del siglo XX. El vanguardismo. Muy bien, a ver. Entonces, dentro del vanguardismo va a ser un cambio mucho por la técnica que emplea, ¿no? Tanto en la prosa y el verso. ¿Qué características tienen? Tienen el antirrealismo y la autonomía del arte, que es la poesía pura, la experimentación estética, ¿no? Se va a llegar a concebir el poema como un objeto visual que llame la atención de la persona, ¿no? Entonces ellos van a escribir de una forma muy distinta. De ahí la importancia de la distribución en el espacio de palabras, ¿no? Y frases que van a estar propuestas de abolición de los signos de puntuación y una búsqueda de nuevas formas poéticas como el verso libre, que va a ser ideal para transmitir las asociaciones libres, ¿no? Tenemos grandes representantes neohumanistas, poesía y novela de Marcel Proust, Jean Giraudot, el surrealismo de André Breton, en Alemania los nuevos líricos Stefan George, Heger Maria Reich, Hugo von Hofmannsthal, y en novela Hermann Hesse, Franz Kafka y Emil Louis.
¿no? Aquí tenemos a Franz Kafka, que es el que resalta con su obra La Metamorfosis, ¿no? Él nace en Praga, en Checoslovaquia, en el año 1883 y fallece en el año 1924, ¿no? Él tiene un padre muy comerciante y muy exigente que despreciaba mucho a su hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque Kafka era débil y muy enfermizo. Esta situación va a explicar su carácter tímido y retraído y el complejo de inferioridad que siempre va a padecer Kafka, ¿no? Aquí Kafka se va a sentir muy humillado, muy despreciado, ¿no? Que va a exteriorizar un carácter inseguro desde pequeño y va a buscar desesperadamente la soledad, pues era enfermizo y se va a creer despreciado por su debilidad física, ¿no? Entonces a él no le gustaba estar con nadie. Su salud se va a quebrantar en el año 1905 y va a evidenciar un cuadro de tuberculosis en el año 1917, ¿no? Sin embargo, en el año 1906, él logra graduarse en leyes en la Universidad de Praga. Él trabaja en una compañía de seguros, empleo que va a compartir con su casa maniática actividad de escritor, ¿no? Ya en el año 1916 él escribe su mejor obra, que es La Metamorfosis, ¿no? Él en Praga siempre va a tener la sensación de ser un extranjero, ¿no? ¿Por qué? Porque no se integraba a la población checa, en razón de que su idioma va a ser el alemán y a causa de su raza y religión, ¿no? También en esta época se va a expresar su descontento en el trabajo y su temor al padre dominante, incapaz de comprender a un ser tan sensible como él, ¿no? Y Kafka va a tener muchos escritores contemporáneos que no van a participar de corrientes o escuelas en especial, pero que se le liga al expresionismo, ¿no? Por haber tratado el tema del conflicto entre padres e hijos en la Carta del Padre, ¿no? Tema que va a ser sustantivo del expresionismo, ¿no? Y también se le va a relacionar al preexistencialismo, ¿no? Por tratar el eterno problema de la condición humana y plantear con entremecedoras anticipaciones entre los caracteres más trágicos de nuestro tiempo, ¿no? Y a partir ya del año 1918 va a ser un transhumante que va a vivir en Praga, sí, y Berlín, y finalmente en el sanatorio de Curling, donde va a fallecer, ¿no? Él tiene ciertas presentaciones donde se va a presentar de una manera extravagante, donde se va a presentar cuando su jefe toca la puerta y ve a Gregorio convertido en monstruo, ¿no? Entero, creo que compras entero. Por ahí te ves. Y su desenlace se va a producir cuando Gregorio muere de tanto sufrir, ¿no? Que en sí aquí Gregorio es el que guía o va a ser la cabeza de familia quien va a trabajar, ¿no? Y por tanto estrés que va a tener, sí, y responsabilidad, él se va a convertir en un insecto, ¿sí? En un bicho, ¿no? Personajes tenemos a Gregorio Samsa, Gretel, la madre y el padre, ¿no? Que son los principales. Secundarios a Ana la mucama, el gerente, la hermana y la familia y la asistente. El tiempo dura en aproximadamente un mes y medio, tomando como referencia desde la conversión en insecto de Gregorio Samsa hasta su muerte, ¿no? Aquí el tiempo psicológico son 11 años aproximadamente, que va a tomarse como referencia a los 5 años del hecho que Gregorio no se enfermaba y la proyección de unos 6 más que no debía prescribir de su empleo, ¿no? Y en el tiempo que va a suceder esa historia es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Microcosmo, donde el espacio va a ser la casa de la familia Gregorio Samsa, el cuarto, designado especialmente para Gregorio, y el macrocosmo, ciudad imaginaria de Praga, ¿no? Viena en Checoslovaquia. Es un lenguaje alemán elegante y culto, ¿no? Cada uno de los personajes va a marcar la época de la historia de Gregorio Samsa, ¿ya? A ver, vamos a ver un pequeño video respecto a esta historia para poder entender mucho mejor. Que sea
Sí. Hola a todos, el día de hoy nos vamos a transformar en un insecto gigante para asustar a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, con La Metamorfosis de Franz Kafka. Acompáñenme. Todo comienza una mañana en el que el protagonista de nuestra historia, Gregorio Samsa, despierta postrado en su cama y se da cuenta que se ha convertido en un horrible insecto gigante. Pensando que era un sueño y tratando de olvidar lo que pensó que había visto, se vuelve a dormir. Se intenta voltear en su cama y descubre que tiene un nuevo cuerpo y que es muy difícil moverse cuando está acostado en su espalda. En eso, voltea a ver el reloj y se da cuenta que se quedó dormido y que va a perder el tren de las 7 de la mañana para irse a trabajar. Su madre, preocupada, porque ya era tarde, va a tocar la puerta de su habitación, pero algo muy extraño le ha pasado, puesto cuando Gregorio intenta hablar, solo le salen sonidos extraños, como tipo chillidos, y no le es posible comunicarse. Intenta nuevamente salir de su cama, meciéndose y tomando impulso de muchas formas posibles, cuando de pronto escucha entrar a su casa al supervisor en jefe de su oficina, preguntando por qué Gregorio no se había presentado a trabajar. Impulsándose con toda su fuerza, logra salir de su cama y les informa que abrirá la puerta momentáneamente. El supervisor llega a la puerta de su habitación y le advierte de las consecuencias de faltar a su trabajo y le recuerda que últimamente el desempeño en su trabajo ha dejado mucho de qué hablar. Como puede, Gregorio, ya convertido en una cucaracha gigante, abre la puerta y cuando su madre lo ve, se sorprende tanto que se desmaya y el supervisor, viendo la situación, sale despavorido de su casa también. El padre de Gregorio, enojadísimo con la transformación de Gregorio en un insecto gigante, toma un bastón con la mano derecha y con la mano izquierda un periódico y comienza a golpear sus pies para asustarlo y hacer que se regrese a su habitación. Eventualmente Gregorio, por miedo a que su familia lo viera, entra en una rutina de esconderse debajo del sofá que se encontraba en la sala de su casa y su hermana Greta le alimenta con vegetales y otros alimentos podridos, puesto que los alimentos frescos ya no eran de su agrado. Aparte de eso, hay un hábito de escuchar a través de las paredes de su habitación cómo su familia constantemente se queja de su situación financiera, ya que antes de que Gregorio sufriera su metamorfosis, él era el único sustento de su familia y ahora sin entradas de dinero a su hogar, tenían que buscar otra forma de sustento. Los días pasan y Gregorio comienza a sentirse un poco más en confianza con su nuevo cuerpo y comienza a trepar las paredes y el techo. En particular le gustaba colgarse en las alturas del sur. Para asustar a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, con La Metamorfosis de Franz Kafka. Acompáñenme. Todo comienza una mañana en el que el protagonista de nuestra historia, Gregorio Samsa, despierta postrado en su cama y se da cuenta que se ha convertido en un horrible insecto gigante. Pensando que era un sueño y tratando de olvidar lo que pensó que había visto, se vuelve a dormir. Se intenta voltear en su cama y descubre que tiene un nuevo cuerpo y que es muy difícil moverse cuando está acostado en su espalda. En eso, voltea a ver el reloj y se da cuenta que se quedó dormido y que va a perder el tren de las 7 de la mañana para irse a trabajar. Su madre, preocupada, porque ya era tarde, va a tocar la puerta de su habitación, pero algo muy extraño le ha pasado, puesto cuando Gregorio intenta hablar, solo le salen sonidos extraños, como tipo chillidos, y no le es posible comunicarse. Intenta nuevamente salir de su cama, meciéndose y tomando impulso de muchas formas posibles, cuando de pronto escucha entrar a su casa al supervisor en jefe de su oficina, preguntando por qué Gregorio no se había presentado a trabajar. Impulsándose con toda su fuerza, logra salir de su cama y les informa que abrirá la puerta momentáneamente. El supervisor llega a la puerta de su habitación y
y le advierte de las consecuencias de faltar a su trabajo y le recuerda que últimamente el desempeño en su trabajo ha dejado mucho de qué hablar. Como puede, Gregorio, ya convertido en una cucaracha gigante, abre la puerta y cuando su madre lo ve, se sorprende tanto que se desmaya y el supervisor, viendo la situación, sale despavorido de su casa también. El padre de Gregorio, enojadísimo con la transformación de Gregorio en un insecto gigante, toma un bastón con la mano derecha y con la mano izquierda un periódico y comienza a golpear sus pies para asustarlo y hacer que se regrese a su habitación. Eventualmente Gregorio, por miedo a que su familia lo viera, entra en una rutina de esconderse debajo del sofá que se encontraba en la sala de su casa. Y su hermana Greta le alimenta con vegetales y otros alimentos podridos, puesto que los alimentos frescos ya no eran de su agrado. Aparte de eso, hace un hábito de escuchar a través de las paredes de su habitación cómo su familia constantemente se queja de su situación financiera, ya que antes de que Gregorio sufriera su metamorfosis, él era el único sustento de su familia y ahora sin entradas de dinero a su hogar, tenían que buscar otra forma de sustento. Los días pasan y Gregorio comienza a sentirse un poco más en confianza con su nuevo cuerpo y comienza a trepar las paredes y el techo. En particular le gustaba colgarse en las alturas de su habitación. En uno de esos días en los que Gregorio se encontraba trepado en la pared, la madre lo descubre y del susto se desmaya otra vez. La hermana, viendo lo sucedido, intenta hablarle por primera vez desde su transformación y sale corriendo de su habitación hacia la cocina. En eso, su padre, quien regresaba a casa después de su primer día de trabajo y asumiendo que Gregorio había intentado atacar a su madre, le comienza a aventar una y otra manzana y una de ellas logra penetrar su espalda y sin poder hacer nada se le queda incrustada. Después del ataque, Gregorio logra escabullirse y llega a su habitación, pero gravemente herido. Con la severa crisis financiera en la que se encontraba la familia Samsa, comienzan a haber diferentes formas de generar más ingresos para su manutención y logran alquilar algunas habitaciones de su departamento a 3 hombres. Un día, mientras los 3 huéspedes se encontraban en la sala, Greta saca el violín y comienza a tocar unas piezas. La música que sale del violín que su hermana está tocando es tan maravillosa para Gregorio que decide salir debajo del sofá para acercarse un poco más y escuchar un poco mejor. Pero cuando descubren al insecto gigante en el que se había convertido Gregorio, se indignan muchísimo y deciden marcharse de la casa de la familia Sansa inmediatamente. Claro, pero antes de marcharse, le dijeron al señor Samsa que no iba a pagarle ni un centavo por las condiciones tan repugnantes en las que se encontraba el departamento. Después de todo este escándalo, Greta le dice a sus padres que se tienen que deshacer de Gregorio lo antes posible, o de lo contrario, les arruinará la vida por completo. Su padre, en total acuerdo con Greta, tiene la esperanza de que Gregorio entienda y que bajo su propio pie se fuera de sus vidas. Gregorio. Muy bien, entonces en ello se va a enfocar la historia de Gregorio Samsa, ¿no? Por el estrés, por la preocupación y por la carga emocional que tenía, él va a ser quien va a dirigir la familia, pero al final se nota que la familia no lo apoya, ¿no? Más bien quiere deshacerse de él. Chicos, muy bien chicos, nos quedamos ahí, nos vemos la siguiente clase, cuídense mucho.